Medio millar de personas de 49 nacionalidades han vuelto a demostrar hoy que Castilla y León es una tierra de acogida. Encuentro en el Parlamento Autonómico por cuarto año consecutivo con especial protagonismo para los que emigraron desde Venezuela, huyendo de la profunda crisis política y económica que vive el país. Buenas tardes. Hacienda no tiene previsto crear una campaña especial para detectar a las familias que se dedujeron las cuotas de los colegios concertados. Eso sí, exigirá la devolución en los casos puntuales que encuentre. El Gobierno habla de un total de 1.000 millones de euros que los padres habrían deducido como donativos y Hacienda considera que no lo son. En Castilla y León esa cuota es de unos 40 euros al mes de media en los colegios concertados. Hoy los técnicos nos aclaran la situación. Aseguran que en ningún caso habrá sanciones para esas familias. No debería conllevar en ningún caso una sanción para los padres por esta cuestión. Simplemente regularizar la situación, ingresar las cantidades que se habían deducido indebidamente en su caso y con esto se liquidaría el tema, ¿no? A partir de hoy los medicamentos se verán así, cambian de envase e incluyen códigos digitales para mejorar su control. Las farmacias de toda España estrenan este nuevo sistema para luchar contra los medicamentos falsos. También servirá para reaccionar antes y mejor ante cualquier alerta sanitaria. En la crisis con Cataluña, tras el bloqueo del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y un día antes de la manifestación convocada en Madrid por parte de la oposición, el presidente Sánchez avisa, nunca apoyará la autodeterminación y toda negociación debe ser dentro de la Constitución. Torra hace oídos sordos e insiste en negociar sobre todo y en que se nombre al polémico relator. El debate es convivencia sí o sí, y eso solamente se logra respetando la ley y fomentando el diálogo. Vamos a hablar en concreto del derecho de autodeterminación de Cataluña, vamos a hablar de cuál es la propuesta del Estado español y que haya un relator internacional. En un par de semanas, Zamora acogerá a cofrades de todo el país. Se prepara para el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades y, como anticipo, acaban de inaugurar la exposición Passus. Un recorrido por el arte sacro gótico de toda la diócesis con los más relevantes y algunas antiguas piezas que muestran la pasión de Cristo. En total son 26 obras que han salido de parroquias y conventos de toda la provincia. Permiten contemplar la evolución artística entre el siglo XIII y el XVI. Tarde de nubes y claros y temperaturas máximas suaves en toda la comunidad. Hoy rondaremos los 15 grados en las zonas centrales del día. Mañana llegan las lluvias y los vientos fuertes. Se ha activado el aviso amarillo en el norte de Burgos por rachas de hasta 80 km por hora. La noticia alertaba a miles de familias. Hacienda obligará a devolver el dinero desgravado en las cuotas a colegios concertados porque no lo considera donativos. Por el momento, la agencia tributaria no ha iniciado ninguna campaña especial porque dice que se trata de casos puntuales. Considera que son los propios colegios los que declaran las donaciones y es ahí donde se han visto algunas irregularidades que los contribuyentes afectados deberán corregir con declaraciones complementarias. En Hacienda, y se puede leer en este comunicado del Ministerio, no ha habido un cambio de criterio. No se puede decir que haya una campaña, no la hay, sino que se trata de casos puntuales en los que por cualquier motivo pues ha saltado esa revisión, se ha practicado la misma y se ha comprobado esta deducción. En esos casos se habría demostrado que la donación en realidad tenía una contraprestación por parte del colegio. La agencia tributaria lo que está haciendo es pidiendo a los padres que regularicen en ese caso sus declaraciones de la renta, haciendo declaraciones complementarias. Y ese importe varía dependiendo de cada colegio. Por ejemplo, si se paga por niño 150 euros al mes durante 10 meses, el total son 1.500 euros. Si la deducción es del 75% para los primeros 150 euros y del 30% para el resto, el total deducido y lo que se tendría que devolver sería 517 euros. No debería conllevar en ningún caso una sanción para los padres por esta cuestión, simplemente regularizar la situación, ingresar las cantidades que se habían deducido indebidamente en su caso y con esto se liquidaría el tema, ¿no? La agencia tributaria lo que sí podría pedir es la regularización de los ejercicios no prescritos desde el año 2014 a 2017.
No obstante, bueno, son casos puntuales en los que se han hecho estas revisiones y no hay constancia de que se haya exigido este periodo de prescripción, ¿no? Por eso tampoco se ha hecho una estimación de cuánto dinero recaudará Hacienda con estas devoluciones. En el momento de la matriculación, las familias deciden si quieren o no pagar un donativo. Lo hacen la inmensa mayoría de las familias, es cierto, pero no todas. Pero el dinero no va a parar al colegio. Van a la institución titular del colegio o a la fundación. Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado asegura que la aportación media nacional se eleva hasta los 159 euros mensuales. Según el portavoz de Escuelas Católicas de Castilla y León, aquí la media estaría alrededor de los 40 euros. Y hay instituciones que no reciben nada. Es verdad que suele haber un precio establecido, pero si alguna familia quiere aportar y en ese momento económicamente no está en condiciones de poderlo hacer, o no aporta o aporta una mínima cantidad. En ningún caso los colegios pueden recibir dinero que se destine con fin educativo y siempre tendrá que ir en beneficio de todos los alumnos. En mejorar toda la wifi de un colegio, en acondicionar espacios. Además del salario de los profesores, la Junta de Castilla y León destina entre 6.000 y 8.700 euros por aula al año para sufragar el gasto en personal de administración y en mantenimiento. Para todo lo que no va en tarea educativa, el mantenimiento de los centros, como puede ser la luz. Pero desde Escuelas Católicas creen que la partida económica para los colegios concertados es insuficiente. La comida que se sirve en los centros escolares vuelve al punto de mira después de que esta semana se denunciara la presencia de larvas de gusanos en un colegio de Alicante. Aquí más de la mitad de los comedores escolares utilizan servicios externos de catering. Dicen los expertos en nutrición que esos menús son más seguros, pero aún así este tipo de cocina sigue teniendo detractores, entre ellos muchas familias. La cocina de toda la vida, la de los fogones en los que se prepara la comida a diario en los colegios, tiene sus defensores. Todo es fresco, claro, porque es como cocinar en tu casa, solo que a lo grande. Incluso se podría utilizar la cocina como parte de algún taller. Y detractores. A lo mejor esa cuestión del está más rico me hace perder valor nutricional o por lo menos no conocer el valor nutricional. Y lo mismo sucede con la conocida como línea fría, diferentes empresas que elaboran la comida días o semanas antes de ser servida. Yo como jefe de servicio de seguridad alimentaria, lo prioritario es la seguridad alimentaria y salvaguardar y proteger la salud del consumidor. Y entonces, en ese sentido está claro que la línea fría pues ofrece muchas más ventajas. Bien aplicado no está mal, pero no hay que perder de vista que, claro, productos frescos siempre debería haber. De los 472 comedores escolares públicos, 218 utilizan sus cocinas y 254 se nutren de servicios de catering. Unos y otros son inspeccionados periódicamente. En comedores escolares el año pasado no hubo ni un brote alimentario. La última valoración de los padres sobre los comedores escolares de sus hijos es positiva, un 7 de nota media, aunque lo cierto es que los progenitores la elaboran sin haber probado la comida. Desde hoy las farmacias de toda España contarán con un nuevo sistema de verificación para impedir la entrada de medicamentos falsos. Cambia el embalaje y además cuentan con un código que permite saber si el envase es único y si ha sido ya manipulado. También ayudará a ser más ágiles cuando se detecte una alerta sanitaria en un fármaco. A partir de hoy, al comprar un medicamento en la farmacia, oirán esto. Es el nuevo sistema de verificación. Los medicamentos a partir de hoy van a llevar de manera obligatoria un código BIDI, un código Data Matrix, que será único para cada envase del medicamento. Con la ayuda de un escáner y un software de seguridad se podrá saber si el envase es único, si el embalaje ha sido manipulado y si es apto para su venta. Y eso lo que nos da a todos los ciudadanos es la seguridad de que ese medicamento no ha sido manipulado, no ha tenido ningún tipo de falsificación. Aunque en España no se conocen casos de falsificaciones en el canal de farmacias. Pero si hablamos de fuera de los canales de farmacia hay muchas falsificaciones vía online y en otros países europeos. Entre 2013 y 2017 la Comisión Europea recibió 400 notificaciones relativas a medicamentos falsos. En el último año el valor de estas falsificaciones incautadas en las fronteras de la Unión Europea ascendió a 7 millones de euros. También podría darse el caso de que ese medicamento estuviera afectado por una alerta sanitaria
o en cuyo caso, si no se ha retirado previamente, tampoco sería susceptible de ser dispensado. Además de las farmacias, los hospitales también deberán escanear por última vez los medicamentos antes de suministrarlos. Estamos haciendo en la farmacia una campaña de información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Las patologías son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. De esta forma tan directa, estos días, en las 1.600 oficinas de farmacia de la comunidad informan sobre esta enfermedad autoinmune y bastante desconocida. Los farmacéuticos pueden ser los primeros en reconocer los síntomas y propiciar así la derivación al médico. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal normalmente requiere bastante tiempo. En algunos casos se tarda incluso hasta 1 año, 2 años en hacer el diagnóstico. Cuanto antes se haga el diagnóstico, tanto mejor va a ser la calidad de vida del paciente. 24 horas después de romper el diálogo con la Generalitat, el presidente del Gobierno ha hablado de Cataluña. Sánchez ha asegurado en un acto en el País Vasco que nunca aceptará la autodeterminación que reclama el independentismo porque no cabe en la Constitución. Siempre dijimos que el camino del diálogo y de la Constitución era el más largo, pero advierto, es el único posible y el único transitable. El debate no es independencia sí o independencia no. El debate es convivencia sí o sí, y eso solamente se logra respetando la ley y fomentando el diálogo. Y mientras la otra parte del conflicto, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha visitado a los presos independentistas en Madrid, a 3 días del comienzo del juicio del Procés. Ha estado en las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real, donde se encuentran los líderes independentistas procesados por el 1 de octubre y ha pedido a Pedro Sánchez coraje y valentía para seguir adelante con el diálogo sobre el conflicto en Cataluña. Sí, puede ser, o si no por el pasillo. Lo que no puede ser es que nos volvamos a plantear como si estuviéramos en la primera de las primeras reuniones, de que vamos a hablar de todo. No, vamos a hablar en concreto del derecho de autodeterminación de Cataluña, vamos a hablar de cuál es la propuesta del Estado español y que haya un relator internacional pues, para dialogar. La Policía Judicial continúa trabajando en Castelldalí, en Barcelona, donde anoche se produjo el choque de 2 trenes. En el accidente falleció una maquinista de 26 años y resultaron heridas más de 100 personas, entre ellas 6 de gravedad. El consejero de Territorio de la Generalitat asegura que la colisión podría haberse evitado con más inversión en la red ferroviaria. Se investiga si el siniestro pudo deberse a un fallo en la señalización de esta zona. Sí, pero que digan las cifras. Se han encontrado 2 trenes circulando sobre la misma vía en sentidos contrarios. Tenemos que averiguar, y esto lo va a hacer Adif y Renfe, qué es lo que ha fallado, si ha fallado pues, los sistemas de señalización, de detección, los sistemas incluso humanos de comprobación del sentido de la marcha, pero en todo caso ha habido un accidente y a partir de ahora se tendrá que trabajar en esclarecer sus causas y también pedir responsabilidades. El Gobierno se compromete a iniciar las obras de la autovía A11 en la provincia de Valladolid antes de que termine el año. Así se lo ha dicho el secretario de Estado de Infraestructuras y la delegada del Gobierno en Castilla y León a los representantes de la plataforma ciudadana a 11 Pasos. Se ha reunido con ellos esta mañana en Peñafiel. Allí está Enar Valerio. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, han explicado en una reunión a los miembros de la plataforma a 11 Pasos y posteriormente en una asamblea también a los vecinos de Peñafiel que actualmente la variante de esta autovía del Duero en Peñafiel no cuenta con ningún proyecto constructivo. Por eso se han comprometido a adjudicarlos cuanto antes para así poder licitar las obras antes de verano. Y precisamente en el periodo estival ya se van a poder ver máquinas trabajando aquí, en esta travesía por la que cada año pasan miles de coches y también de camiones. Izquierdo ha dicho que sus obras se adjudicarán en breve y se repondrá el firme para evitar también, en la medida de lo posible, el ruido de los vehículos. Por último, también ha anunciado que las obras de los tramos de la autovía comprendidos entre Quintanilla de Arriba, Olivares de Duero y Tudela de Duero arrancarán a finales de este año.
con toda la autovía del Duero, nos marcamos un objetivo claro y era resolver todas las trabas, todas las dificultades que había en cada uno de los tramos y darle impulso político para poder pasar en cada uno de ellos a la siguiente etapa. No es tráfico de esta comarca, es tráfico estructural no solo de la región de Castilla y León, sino de toda España. Tiene que atravesar un pueblo, entonces es necesario que se derive a través de una variante fuera del municipio. Una caza sostenible y social para revitalizar el medio rural. Es lo que busca Podemos Castilla y León. Hoy celebra un debate en Soria con todos los actores implicados en esta actividad para decidir su posición y las propuestas que incluirá en el programa electoral. Para ello ha puesto cara a cara a ecologistas y cazadores. Podemos rompe hoy con uno de los estigmas del partido. No está en contra de la caza, pero sí propone una regulación. Muchas veces nos decían si queríamos prohibirla. Decidimos entonces, hace ya 2 años, más de 2 años, que tendríamos que organizar una jornada como esta. Jornada que hoy es una realidad y que centra el debate en conocer la opinión de los agentes implicados en la actividad cinegética. Ventaja muchísimo. En el medio natural, pues muchísimo. ¿Vale? Recupera especies que están en regresión. Recupera terrenos que están en deterioro por el abandono del rural. La realidad a día de hoy es que la caza es una actividad que ejerce un fuerte impacto medioambiental, ejerce un daño sistemático a la legislación. Hay lobbies cinegéticos contra todo, contra el lobo, contra las directivas europeas, contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y hoy en día parece difícil encontrar un punto de encuentro. Difícil, pero no imposible, o eso es lo que pretende la formación morada, encontrar la divergencia de posturas y plasmar una propuesta firme en esta materia dentro de su programa electoral. Apostar por una regulación, por un control, por una gestión sostenible de la caza que privilegie, que prime la sostenibilidad de las especies y que cause el mínimo impacto posible en nuestro medio ambiente, apostando por una caza social. Podemos además propone una gestión pública de los cotos de caza para revitalizar el mundo rural. Las lluvias y la nieve de estas últimas semanas han hecho que la situación de los embalses del Arlanzón, en Burgos, alcance cifras históricas de almacenamiento en esta época del año. El volumen actual de agua embalsada supera la media de los 10 años anteriores. Noelia Ordóñez. Los 2 embalses del río Arlanzón alcanzan el mayor porcentaje medio de los últimos 10 años. Según los datos de la Cuenca Hidrográfica del Duero, el pantano del Arlanzón se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que el de Úzquiza, alcanza el 67% de volumen de agua embalsada. A pesar de un otoño seco y un comienzo de invierno que no dejó muchas lluvias, el nivel de los pantanos de la Cuenca del Duero han arrancado este año con el mayor volumen embalsado del siglo XXI. Las precipitaciones de estos últimos días, en forma de agua y nieve, han hecho que estos 2 embalses, que suman una capacidad de 97 hectómetros cúbicos, contengan almacenados 72 hectómetros cúbicos, lo que representa un 74% de su capacidad, una cifra que supera la media de los últimos 10 años. Y Berlín se ha convertido esta semana en la gran capital mundial de las frutas y las hortalizas. La feria Fruit Logística es la más importante del mundo en este sector, con más de 3.000 expositores y 78.000 visitantes. Allí se muestran las novedades y tendencias más destacadas, con fuerte presencia española, el mayor exportador de frutas y verduras a nivel internacional. Tomates negros o espárragos morados. No es casualidad que las frutas y hortalizas cambien de color. Esto lo empezamos a hacer hace 20 años y no sabíamos que el color púrpura iba a ser tan popular, ¿no? El mercado demanda sorpresa y lo hace de forma diferente dependiendo del país. Tenemos países como Polonia que quiere un color muy rojo, otro que quiere un color rosado, o países como España, Reino Unido, que empiezan a admitir todo tipo de colores. Entonces eso se estudia. Hay otros productos que no necesitan cambios de color, sino recuperar su sabor, ese que a veces sentimos que se ha perdido. Hay cultivos muy frágiles, los tomates o las fresas, donde es más difícil conseguir ese producto que llega en buenas condiciones hasta el consumidor, pero que también tiene que tener ese sabor que añoramos de la fruta madura recién cogida. Aunque no se lo crean, estas fresas tienen origen en Castilla y León. Se plantan en Segovia, después se llevan hasta Huelva para terminar de crecer y madurar, y en los meses de enero o febrero se recogen. El resultado, créannos, es espectacular. La moda de lo saludable es una oportunidad para esta industria. El brócoli es ya un producto estrella y ahora conocemos a sus parientes. El bimi, en definitiva, es pues más dulce, más suave, más nutritivo, de hecho, estéticamente más apetecible, ¿no?
España es el mayor exportador mundial de frutas y hortalizas. Por eso, entre los más de 3.000 expositores de Fruit Logística, ha habido casi 400 empresas españolas. Los delitos penales relacionados con la tecnología son culpables en buena medida del crecimiento de las infracciones cometidas en Castilla y León en el año 2018. Por eso es importante la formación en ciberseguridad de los agentes. Medio centenar de policías se forman hoy en un curso en Ávila organizado por el Sindicato Unificado. En su mayoría son alumnos de la Escuela de Policía Nacional de la capital abulense. Se pretende seguir estando en la élite de lucha contra este tipo de delincuentes y así prevenir los delitos informáticos. Hoy vamos a desarrollar... El cuerpo de la policía que tenemos ahora mismo en España posiblemente sea uno de los mejores cuerpos de policía que hay ahora mismo en Europa en cuanto a lucha del cibercrimen se refiere. Tenemos un montón de miembros de la policía que están en la Europol. Es un tipo directivo que ahora mismo es puntero en el mundo y la segunda cuestión importante que queremos el sindicato conseguir es dar un buen servicio a la ciudadanía. El ex viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, ha recurrido al auto judicial que le imputa en el caso de la Perla Negra junto a otros 11 excargos y empresarios. Delgado considera que ese auto tiene un carácter político más que jurídico y atribuye todas las decisiones sobre el edificio del AVE en Arroyo de la Encomienda al fallecido Tomás Villanueva. Además, considera que la operación estuvo destinada a ahorrar 100 millones de euros en alquileres y dice que la instrucción no ha sido capaz de relacionarlo con ninguna de las empresas que construyeron o vendieron ese edificio. Los datos oficiales confirman que 2018 fue un año histórico para el turismo en Castilla y León. Visitaron la comunidad 8,4 millones de turistas y se registraron 14,2 millones de pernoctaciones. Es la mejor cifra de la serie histórica del sector. También récord en turismo rural. Castilla y León acapara ya el 19,25% de todos los viajeros de España. Europa, España y también Castilla y León siguen siendo sinónimo de salvación para miles de personas. El Parlamento Autonómico ha abierto hoy sus puertas a cientos de ellos. Hemos podido escuchar sus necesidades y también su cariño por esta tierra. Allí está Ana Rayaces. Buenas tardes, Ana. ¿Cuántas personas han asistido a esta cuarta edición de Tierra de Acogida? Pues más de medio millar de personas, de inmigrantes que residen en Castilla y León han venido hoy hasta aquí, hasta Valladolid, hasta las Cortes, porque para ellos se han abierto las puertas. Hoy los protagonistas son quienes en su día tuvieron que emigrar de sus países de origen, gente que tuvieron que abandonar esos países por la falta de libertades, por las guerras o simplemente buscando una vida mejor. 49 nacionalidades con pasado. Yo vengo de una familia de inmigrantes. Mi abuelo nació en Noruega. Llegué aquí a España a los 4 años. Presente. Sabemos que somos inmigrantes, pero inmigrantes con derechos y obligaciones. Y futuro. De que algún día podré y podremos todos reunirnos con nuestra familia. Personas que abandonaron sus países de origen por muchos motivos. Me vi en peligro y tuve que salir de inmediato. Y es que hoy Venezuela ha estado más presente que nunca en el Parlamento. No puedo dejar de recordar y mencionar en este momento a quienes en mi país no tienen voz. Castilla y León es tierra de acogida para miles de inmigrantes. 500 de ellos han participado en esta cuarta edición. En los últimos tiempos observamos cómo se realizan algunas campañas con una clara tendencia xenófoba. Hemos escuchado sus reivindicaciones. No vinimos a quitar el trabajo a ninguna mujer, porque el valor que tiene la mujer es inmigrante, sacar adelante a muchas familias. También dan las gracias por tanto. No hay nadie pura raza. Una vez que entendemos esto podemos vivir con tranquilidad y con el respeto mutuo. Todos llegaremos a entendernos. Muchas gracias. Pero sobre todo dicen gracias por dejarles alzar la voz, la que no suena en sus países de origen. De tener una mirada integral de la inmigración.
Jorge Sanz, vecino de Aguilar de Campo, ha sido el ganador del primer premio a Mejor Gestor Cultural de Castilla y León. Es un reconocimiento a su impulso en iniciativas consolidadas como la Muestra Internacional de Cortometrajes, también en su afán por potenciar otros proyectos culturales para esa localidad palentina como el Carnaval de la Galleta o el Encuentro de Artistas Callejeros. Jorge Sanz es técnico cultural en el Ayuntamiento de Aguilar de Campo, donde lleva trabajando desde hace más de 3 décadas. Su apoyo incondicional a la cultura le ha servido para ser reconocido como el mejor gestor cultural de la comunidad. Sanz ha recibido este premio con ilusión y con los nervios de estar al otro lado, en el del galardonado en lugar de en el del jurado. Es una forma de decir que no estás haciendo las cosas tan mal, sino que las estás haciendo bien. Un premio que dedica a su pueblo, Aguilar de Campo, y al mundo rural, donde se encuentran con mayores dificultades a la hora de sacar adelante proyectos culturales, aunque la creatividad, dice, es capaz de sustituir barreras como la del presupuesto. Yo espero que con el paso del tiempo se pueda recuperar esos presupuestos y las compañías puedan trabajar, y los artistas, que al fin y al cabo los gestores culturales existimos porque hay artistas, ¿no?, que trabajan e intentan volcarse en su trabajo para ofrecérselo a la población. Pero está siendo duro, han sido unos años muy duros para el sector. Pero el esfuerzo merece la pena. Prueba de ello es el resultado del Festival Internacional de Cortometrajes, en el que ya están trabajando. Y ahí seguimos, o sea, el festival no se hace un mes antes. Un premio que le da fuerzas para seguir trabajando en proyectos como el Encuentro Internacional de Artistas Callejeros o el Carnaval de la Galleta. El arco románico de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana ya puede visitarse en el monasterio de San Juan de Burgos. Su traslado desde el paseo del Parque de la Isla ha terminado. En su nuevo emplazamiento cuenta con 7 piezas originales más que han sido recuperadas de Cerezo del Río Tirón, su localidad de origen. Esta es la imagen que presentaba el Arco de la Llana en 2010, pero ese año fue sometido a una restauración que aceleró su deterioro, lo que ha provocado que se ha trasladado al monasterio de San Juan para protegerlo de la intemperie. Había sufrido bastantes montajes, desmontajes, alguna restauración no muy acertada y estaba bastante expuesto a las inclemencias. Ahora mismo el arco aquí está más protegido. La buena noticia es que durante el traslado se han incorporado 7 piezas originales que se conservaban en Cerezo de Río Tirón. Ahora mismo tenemos 6 piezas que no había antes al nivel del zócalo, al nivel de las columnas, y otra pieza más en las arquivoltas, con lo cual yo creo que el arco está un poco más completo de lo que estaba en el paseo de la isla. La imagen de conjunto ha cambiado, se ha suprimido el añadido de piedra que enmarcaba la portada y en la parte trasera ha sido necesario instalar un cascarón de mortero y fibra de vidrio para darle estabilidad. Las piezas que no eran originales del arco estaban realizadas también con piedra caliza blanca, con lo cual destacaban muchísimo. Ahora mismo las reintegraciones, las piezas nuevas, están hechas con una piedra arenisca que se ve perfectamente que es nueva, pero yo creo que se integra mucho mejor la imagen del arco. Nueva etapa para este arco del siglo XII que en 1929 estuvo a punto de ser otra víctima más del expolio de nuestro patrimonio. El latín sigue estando muy presente en las palabras o en las expresiones que usamos a diario. Es el origen, por ejemplo, de hacerse el sueco, hablar de nuestros maestros, pedir unas gambas o insultar a alguien al llamarlo idiota. El filólogo Emilio del Río reivindica en su último libro la actualidad de las lenguas clásicas. Se titula Latin Lovers. Ya lo decía el Frente Popular de Judea en la película La vida de Brian. Pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Además nos dieron una lengua, porque ya sea de los galácticos, del jamón o del Brexit, cuando hablamos lo hacemos en clásico. Y no porque sepamos latín, sino porque lo usamos sin saberlo. El latín es una lengua inmortal y es una lengua que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, nuestra manera de entender las relaciones humanas, nuestra manera de hablar, el lenguaje, nuestra cultura, todo viene del latín. A través de la divulgación, el filólogo Emilio del Río nos lo recuerda en Latin Lovers, presentado en el espacio Fundación Telefónica, en el que pretende demostrar de forma divertida que el latín está presente desde la política hasta el deporte. Cuando vemos a los jugadores de la selección española cantar champiñones, champiñones a partir de cuando ganaron el campeonato del mundo, pues es que champiñón, campeón y champion son la misma palabra. Ya lo decía Brian. ¿Cómo se dice romano latín?
¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina ¿cómo? Anus. Imprescindible para sobrevivir. El día 5 de febrero se celebró Santa Águeda y el 12 de febrero se cumplirán 131 años del nacimiento de Clara Campoamor. Entre ambas fechas, la Asociación de Águedas de León celebra la tradicional jornada en la que se hacen con el bastón de mando de la ciudad por un día. Eso sí, con un mensaje, es solo un símbolo. La igualdad debe ser real y plasmarse en todos los aspectos de la vida. La mujer no es independiente hasta que no tiene un trabajo y con ese trabajo puede hacer lo que deba. Es potenciar un poco el papel, que es un papel muy importante el de la mujer, y entonces que sea valorada, que sea respetada ante todo, porque el papel de la mujer merece un respeto enorme. A finales de este mes, Zamora acogerá el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías. Como preludio a esta cita se ha inaugurado la exposición Passus, un recorrido por las piezas góticas más relevantes de la diócesis de Zamora y que muestran la Pasión de Cristo. Es además nuestra última imagen de hoy. Volvemos a las 8:30 con toda la actualidad de este sábado. Feliz tarde. Son las obras de arte más antiguas de la diócesis, datadas entre los siglos XIII y XVI. Todas góticas, aunque crucificados como este de Moralina todavía tiene muchos rasgos románicos. La pieza más antigua, este Calvario de la iglesia de Pasariegos. Del siglo XIII, por tanto, casi 800 años. Todavía se nota el paso del tiempo, porque ese Calvario aún no ha sido restaurado. La exposición nos permite contemplar la evolución de este estilo artístico, en las tallas, en las policromías, en los gestos y con influencias también del extranjero, como este Cristo patético de mediados del XVI. Solo de una de las tallas conocemos a su autor. De Alejo de Bahía, un escultor que trabajó sobre todo en la zona de Palencia. Y aquí en Zamora encontramos este cuando hicimos los inventarios, que pertenece a Villafáfila. Pero se reconocen muy bien porque los estilemas, las características propias de la escultura de Alejo de Bahía son siempre las mismas. El mismo tipo de paño de pureza y el mismo tipo de cabeza, así sonriente con los ojos entornados. 2 piedades, 5 yacentes y un Cristo articulado completan esta exquisita selección, con algo inusitado para cerrar este paseo por el arte sacro de la Edad Media. 4 yacentes del siglo XIV que se conservan en iglesias de la diócesis zamorana.